¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Dinero Habla. En esta ocasión, Andrés, pues con un tema que por ahí hemos estado platicando o se ha escuchado, pues las cosas cada vez están más caras y por qué es eso, ¿no? Sí, justamente creo que mucha gente no lo dimensiona o no sabe muy bien a qué se refiere el tema, pues, de lo que es la inflación, ¿no? Así es. Cuando nos preguntamos el por qué las cosas empiezan a ser un poquito más caras, pues bueno, tenemos que hablar del tema inflación directamente. Eh, Vamos a empezar desde ese punto. ¿Qué es la inflación? Pues la inflación simplemente es el aumento en los precios normalmente de una canasta básica de los servicios básicos, en los que, pues, con el paso del tiempo, si comparamos este año contra los años pasados, pues, los servicios empiezan a ser un poquito más caros en varias cuestiones, para prácticamente todos los productos y todas las áreas tienen ese incremento en la parte, de precio, ¿no? Sí, justamente digo, creo que todo cada año sube y de hecho también, pues, los salarios con la inflación tienen que también subir, porque si no, pues, va a pasar el tema de que, pues, a la gente no le va a alcanzar para lo mismo, que normalmente se trata de hacer como políticas monetarias en el país, como para poder controlar eso, pero, pues, hay veces que también, aunque hagan ciertas políticas, pues, realmente hay veces que te alcanza menos con el mismo poder adquisitivo que tienes. Sí, totalmente. Y lo que hablamos es que son muchos factores, incluso a veces que son factores externos, que no son como controlables desde la parte de, pues, van a seguir reformas o cuestiones gubernamentales en las que se traten, sobre todo, pues, en el caso de México, la institución que se encarga de ese tipo de cosas es el Banco de México. Entonces, todo lo que por ahí Banco de México haga, pues, de todas maneras hay cuestiones que pueden afectar. No sé, hablo como, por ejemplo, en el tema de si sube el acero a nivel internacional, pues eso va a subir obviamente los costos de construcción y vas a tener una inflación todavía un poquito más arriba. Es, por ejemplo, el tema por ejemplo, el arancel de Estados Unidos que quiere imponer a México, pero realmente va a afectar en los productos, porque al final tú le vendes lo que es el petróleo a Estados Unidos y ellos te lo regresan como gasolina. Pues, ¿qué va a pasar? Que va a incrementar el 25% o el tema del arancel que se vaya a implementar, por lo que, pues obviamente transportar productos a ciertas zonas o a todo el país, pues va a costar más en vez de costar 10 pesos, va a costar 12,5 pesos. Sí, y si nos vamos a un tema así como directamente en la cuestión gasolina, pues la gasolina al final afecta en toda la cadena de suministro, por así decir, porque van a decir, oye, pues nada más subió la gasolina. Bueno, sí, pero a lo mejor también si hablamos de un producto agrícola, pues es la persona que tuvo que trasladar ese producto agrícola, pues su gasolina ya le costó más, entonces tuvo que subir el precio de su aguacate o Y de su fruta. La persona que le compró, pues también tiene que subir y así se va haciendo una cadenita de precios en las que pues por ahí se van subiendo, ¿no? digo, y no nomás en el sector agrícola, Sí, no. pero yo creo que en todo el general, ahora sí que cualquier producto y demás, porque pues digo, en un servicio no sé qué tanto impacto podría tener en ese sentido, en este caso la gasolina, porque Sí, pues si obviamente, hablamos, por ejemplo, de una cuestión, estamos hablando de inflación general, pero obviamente también la inflación se divide también por sectores. Los sectores no tienen el mismo a veces nivel de inflación que el resto del país. Por ejemplo, la inflación educacional o la inflación educativa, pues tiene una inflación un poquito más alta de la cuestión normal. La inflación hospitalaria también. El tema de construcción a veces también funciona de que hay momentos en los que la construcción está más cara. Entonces, ese tipo de cuestiones pues son las que nos van afectando. Si hablamos en un tema de servicios, pues obviamente si estamos diciendo sobre el tema hospital y yo ofrezco un gastos médicos, pues obviamente si año con año ese incremento se va haciendo, pues el servicio del seguro de gastos médicos pues va a aumentar. Entonces, en el tema de servicios también se ven afectados por el tema de la cuestión inflacionaria. sí, justamente, digo, creo que mucha gente como que no se percata de eso. Y de hecho, ahorita la tasa de inflación al mes de febrero fue de más o menos como el 3,77%, proyectado es anualmente. Y digo, creo que va un poco mejor en comparación con los otros años anteriores que pues estaba un poquito fluctuante. Sí, sobre todo ese periodo pospandemia en el que incluso llegó a tener una inflación cercana al 8%, pero que incluso en ese tiempo
teníamos una inflación más baja que Estados Unidos. Estados Unidos se vio un poquito más afectado en ese concepto de inflación, bastante pegado con el tema por ahí, pandemia. Y vamos a ese tema. ¿Es bueno o es malo el tema de la inflación, no? Eh, Desde un punto de vista de crecimiento económico, la inflación es buena, pero obviamente tiene que estar en niveles Sí, controlables. nivel controlado. Sí, porque digo, realmente creo que tanto para los deudores, cuando es la inflación, pues van a pagar menos, porque ya el dinero ya no va a ser lo mismo. Creo que hay de diferentes puntos que lo veas. Puede ser bueno la inflación o puede ser mala, porque si tú estás de que tienes tus ahorros, por ejemplo, y no los tienes en ninguna inversión, pues ese dinero en vez de valer lo que valía cuando tú lo tenías, pues al siguiente año de la inflación, pues ya va a tener menos poder adquisitivo. Sí, que ahí vamos a estar hablando ahorita de los puntos en los cuales podemos como que guardarnos o cuidarnos un poquito del tema de inflación. Volviendo a la cuestión tal cual de, pues, qué tan buena es o qué tan mala, lo que hemos dicho, o sea, es buena dentro de los niveles controlables. Niveles controlables estamos hablando, pues, que no superen un 6-8%. Si nos vamos a niveles donde ya es el 20, el 30, el 50, en algunos países que tienen el 100, el 200, pues obviamente estamos hablando de un tema de hiperinflación. Y la hiperinflación es mala porque obviamente si los precios se aumentan sin control y cada año están aumentando, pero con un nivel totalmente descontrolado, pues lo que va a generar es que las empresas o las personas que están invirtiendo, pues dejen de invertir porque está muy riesgosa esa situación. El tema de que dejen de invertir, pues va a generar que pues, desempleo. Y ese desempleo, pues ahí vamos a tener esa bolita. Entonces, cuando llegan esos niveles es cuando definitivamente tiene que haber una mano desde el tema gobierno en la que se tenga que, pues ahora sí que involucrar ciertas cuestiones para evitar esa caída, ¿no? Sí, digo, aquí en México, o sea, el Banco de México, ellos son los que hacen las políticas, o sea, es independiente al gobierno. Creo que eso es algo bueno que sea independiente porque realmente no el presidente que entre o la persona que entre al poder va a decidir qué se hace, sino que es completamente punto y aparte. Porque mucha gente creo que dice de que no, pues gracias a Morena y todo esto, gracias a los otros partidos políticos, el PAN o el PRI, pues realmente no, porque al final de cuentas el Banco de México sigue siendo una institución independiente y no tiene nada que ver con el presidente que esté. O sea, digo, sí influye un poco en las políticas que puedan tomar, pero al final de cuentas siempre va a ser como punto y aparte. Exactamente. Entonces, esas cuestiones tal cual, y de hecho, si nos vamos pues, digamos, un histórico, pues prácticamente desde la crisis del 94, 95, a la fecha, pues más o menos el promedio de la inflación en México haya ido sobre un 5%. Momentitos en el tema por ahí de la crisis del 2008, la crisis hipotecaria, que pues a lo mejor llegó ahí por a cerca del 8 también. También el tema por ahí post-COVID, que también tuvo ese incremento, pero lo demás Digo, está aquí, controlado. teniendo aquí los datos, en el 2008, que fue lo que tú comentas, trae del 6,53 y cuando fue pandemia sí llegó a ser del 7,36 y en el 2022 de 7,82. O sea, ¿qué quiere que Exactamente. decir? Que hasta menos que cuando fue la pandemia, ¿no? Sí, y eso volvemos a decir que pues es exactamente las políticas que hace el Banco de México para tratar de evitar eso. Ahora, ¿qué tipo de políticas? A veces el tema, por ejemplo, las tasas de interés. En tasas de interés en general, en consumo de tarjeta, en tema de tarjetas, en tema de hipotecario, en tema de las suben. El hecho de subir las tasas de interés, pues lo que va a generar es que las personas, pues a lo mejor dejen de adquirir esos servicios, dejen de comprar, dejen de hacer ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que hace que haya pues baja compra? Que se detiene ese proceso de inflación porque la gente no está comprando. Entonces genera una cuestión en la que, pues hay que bajar un poquito los precios para que la gente empiece a consumir y otra vez volvemos a manejar y controlar ese tema. No, y es, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, como tú dices, pues bajan las tasas de interés para que la gente no esté moviéndose más dinero del que hay, por así decirlo, y para poder controlar también ese tema, la inflación. Exacto, es un control de bajar, subir, dependiendo de los niveles. Obviamente se baja cuando se incentiva, porque también volvemos a decir a lo mismo. El proceso de deflación, que es el proceso contrario, deflación es que las cosas pues se van haciendo más baratas. Es raro, aquí casi no se da ese tipo de cuestiones, pero también es malo porque el hecho de que las cosas
vayan haciéndose más baratos, pues eso va a generar que la gente no invierta, porque vas a decir, oye, pues ¿por qué voy a invertir si el día de mañana va a valer menos mi propiedad, o va a valer menos mi empresa, o va a valer menos mi producto? Pues no tiene caso que yo invierta. Entonces también es un proceso malo. Eso también hace que pues el mismo Banxico, pues cuando empiece a detectar cuestiones en las que se está bajando ese tema, pues las tasas de interés las pueda bajar para que el consumo sea mayor. Entonces eso también es lo que por ahí van controlando ese tipo de instituciones para evitar eso y pues que la inflación se mantenga lo más constante posible, que afortunadamente te digo, desde esa etapa de finales, bueno, mediados de los noventas a la fecha, pues hemos mantenido un proceso de inflación adecuado en el que quizá a veces los salarios y sobre todo lo que dijimos ahorita es que el tema de la inflación general es la que ha estado como un poquito más estática, pero inflaciones, por ejemplo, en el sector de construcción, en el tema de gasolina o algo, ahí sí ha habido a veces haber un poquito más de Sí, descontrol. pues llamémoslos en el tema de las viviendas en México, que realmente ya ahorita es una cuestión no imposible, pero sí es muy alta en comparación con los salarios que hay en México. O sea, porque si te fijas, digo, en zonas como en Ciudad de México y todo, que ya son cantidades de renta mensual, Mm. y no de comprar, sino de pura Sí, de renta, renta. son altísimas y creo que también ahí pues tienen que ver cómo actuar en ese sentido, porque pues al final si los salarios no están en ese nivel, por así decirlo, pues va a perjudicar ahora sí que a toda la población en México. Y es que lo hemos dicho, o sea, al final, lo que acaba de comentar Andrés, el tema de la inflación de inmobiliaria, pues no hay como tal una institución o una parte que regule como que ese tipo de cuestiones. Y pasa muy sencillo. Oye, yo compré una casa y tú también, y somos vecinos, y yo la estoy rentando en 10 y tú en 8. Entonces tú vas a decir, oye, esa persona la está rentando en 10 y yo en 8. ¿Por qué no la rento yo también en 10 o en 11? Entonces tú la rentas después en 11 o 12 y yo veo y pues es la misma casa. Entonces se empieza a tener ese descontrol de precios porque pues tú dices, oye, pues a lo mejor yo también puedo hacer eso. Igual en el tema de ventas, cuando se hace una cuestión de una compra de terreno o algo, mi vecino lo vendió en 1 millón, pues entonces yo puedo medir 1,5 millones. Sí, se Entonces va subiendo. va pasando también ese proceso. ¿Por qué? Porque pues tampoco no está regulado y en ese tipo de cuestiones a veces también se pierde y pues pasa mucho esa cuestión del famoso concepto de la burbuja inmobiliaria. O sea, va a llegar un momento, va a llegar un tema en el que Otra dices, vez, que va a tronar. no podemos ya, o esos niveles de compra ya son muy excesivos, ¿no? Sí, que por ejemplo, ya una casa o un departamento como tal, pues ya son bastante caros. O sea, realmente creo que sí vienen siendo como del 1,5 millones para arriba para comprar una casa y en una casa que a lo mejor está lejos de tu trabajo también, ¿sabes? Porque, o sea, tienes que ver como todas esas cuestiones, pero siento que sí se tendrá que hacer como algo para poder controlar como ese, ese, Sí, ti- ya es ese cierto nivel. complicado realmente encontrar alguna casa de por debajo de 1 millón. O sea, creo que a lo mejor si llega una cuestión a algunas personas que digan, no, sí, es que acá en el Nopalito, este, obviamente alguna parte en la que pues todavía ese tema no existe, que se venden a veces incluso terrenos enormes en cantidades que dices, no, o sea, compré 1 millón y en 1 millón de pesos compré 10 hectáreas, ¿no? Porque hay veces hay situaciones en las que pues sí, aledañas a otro tipo de cuestiones, pero donde ya hay algún desarrollo urbano, ya es un poquito más complicado que puedas encontrar una casa con todos los servicios. Ni siquiera estamos hablando de casas de lujo. Estamos hablando de una casa normal, de quizá unos 150, 180 metros cuadrados, de 1 milloncito por ahí mínimo es lo que te vas a estar chutando. Sí, justo, digo, el tema de los salarios, pues obviamente va subiendo o se tiene que estar subiendo en contra de la inflación. O sea, el salario tiene que subir lo que la inflación sube por lo menos, porque si no, pues va a causar de que pues a la gente, en vez de cansarle para comprarse dos gancitos, pues ya no le va a alcanzar para 1,5. Sí, y de hecho, hablando de eso, uno de los últimos puntos que queremos también tratar es ese mismo concepto de la inflación y obviamente pues no podemos controlarlo y nuestro salario y lo que sea, pero pues bueno, va a haber inflación que no vamos a poder controlar, como el tema de la gasolina, como el tema de otro, ¿no? Entonces pues, la gente puede decir, ¿y qué puedo hacer yo, no? O sea, ¿qué opciones tengo yo? Pues bueno, la peor idea es guardar tu dinero en una caja fuerte porque pues ya automáticamente estás perdiendo dinero.
Sí, justo, y digo, creo que desde ahí en el punto de partir de que tu dinero no lo tengas guardado ahí abajo del colchón, Ujú. sino que trates de invertir y que trates de invertir o sea, en una inversión que te dé por lo menos lo que está haciendo la inflación. Porque también no tiene nada caso de que inviertas y ni siquiera te esté dando la inflación, porque ahí vas a seguir perdiendo dinero. Aunque digas, lo estoy invirtiendo y no sé qué, pero siento que es desde ese punto partir. Sí, por ejemplo, un tema de CETES directos, que ahorita pues más o menos el CETE está dando cerca de casi un 12% más o menos anual. Si le restas la inflación, pues ya te está dando cerca de un 8% a 7% ya real, digamos, por arriba de inflación. Entonces siempre es tratar de conseguir esas cuestiones, incluso pues no tenerla en la cuenta normalita de banco, porque la cuenta normalita de banco pues es lo mismo que el colchón, realmente no te están dando casi nada. Entonces te conviene como moverlo a alguna estructura de ese tipo. También las personas que tienen capitales a lo mejor un poquito más grandes, pues obviamente invertirlo hacia los mismos bienes que estamos diciendo ahorita, ¿no? Un bien inmueble, algún tipo de dinero de oportunidad, alguna cuestión que yo pueda tener en la cuestión negocio adicional a todo lo demás. Sí, o sea, que O incluso diversifiquen. bitcoins, criptos, una cuestiones de ese tipo, pues obviamente te van a tener o te van a impulsar a una cuestión por arriba de inflación, ¿no? Eh, y otras, pues, opciones también existen, pues, los temas de ahorro. Hay opciones de ahorro en aseguradoras, hay opciones de ahorro en las instituciones financieras donde te permiten, ya sea que ahorrar en dólares o ahorrar en unidades de inversión, las famosas UDIs. Y pues ese tema lo que hace es que pues, yo tengo arriba de inflación mi ahorro, ¿no? No No, pierdo valor. y también digo, creo que también la gente en el tema del cuestión de las inversiones es que tienes que ver realmente que te esté dando el tema de arriba de la inflación como tal. Y creo que también un punto importante son que ya hay varias plataformas o bueno, como bancos o instituciones financieras que te dan la tarjeta y con solo tener el dinero en la cuenta de banco como si fuera una tarjeta pues de débito, te dé ese rendimiento. Por ejemplo, digo, no nos pagan publicidad, pero por ejemplo está Platacar y todas esas. Platacar, Stanú, son empresas que están ahorita con esa parte impulsando y pues son opciones que tú tienes, como que habíamos dicho, adicionales pues a la cuestión básica, digamos, en bancos o lo que sea, y tienes esa opción de poder tener esos ahorros arriba de inflación, ¿no? Y ese es, pues más o menos sería más o menos la conclusión, obviamente, de lo que habíamos dicho, la inflación no la podemos evitar, o sea, la vamos a tener, vamos a vivir con ella, incluso vamos a vernos beneficiados de ella, porque también la inflación, como lo dijimos, no es negativa. Negativa es, pues, obviamente, cuando llega a niveles ya demasiado Sí, por ejemplo, incontrolables. en países como Argentina y todo eso que están. Justamente ese se me había pasado. Por aquí tenía una listita de los 5 países con mayor inflación. Y si los países que les voy a mencionar, pues unos van a escucharlos, algunos a lo mejor ni siquiera los van a conocer, y otros pues van a saber más o menos la situación, un poquito del desmadre que trae, ¿no? Por ejemplo, el país que tiene la inflación más alta en lo que fue el 2024 es Zimbabue. Tuvo una inflación de 635%. Obviamente hablamos de países pues que están en una cuestión pues prácticamente de descontrol económico, de guerras, de bla, 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 ¿no? Segundo lugar, Argentina con 229% de inflación. Siguiente, Sudán. Y que lo peor es que está haciendo su presidente todo lo que pueda, las cosas que no tiene que hacer, las Pero de está todas maneras, no sé, o sea, se me hace muy complicado una inflación de ese tamaño poderla controlar de un día para otro. Digo, no. esperemos por el bien de Argentina y de todo ese rollo, pues que se lleguen a controles un poquito más, eh, bueno, más bien a niveles un poquito más controlables, perdón. Sudán con el 200%, Sudán del Sur, que de hecho aquí tuvieron una división, antes era una sola Sudán, pues ya existen dos, y pues obviamente todo ese descontrol pues se afecta. Una que se me hizo un poquito raro escucharla aquí, pues Turquía con el 60%. Después Venezuela, pues muchos ya conocemos la situación y que la logró bajar, porque contra el 2023 traían cerca de un No, y 337%. lo que te preguntas es, Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo a nivel mundial y te preguntas, ¿por qué está en esa situación? Ujú. O sea, son como Ahí, varios ahí- ahí factores y obviamente todo yo creo eso, que pero pues sí serían temas más políticos, o sea, yo creo que ahí sí va un poquito respondiendo un poquito más a las cuestiones políticas que se han hecho por parte de los líderes en Venezuela, aunque te digo, este año pasado cerraron con un buen promedio de inflación, que fue el 60%. Digo,
Comparación, muy alto, pero pero contra comparación de los... 530 que tenían, pues ya lo volvieron a bajar. Sí, Y el justo. último es Sierra Leona con el 36%. Entonces, si se fijan, pues son 2 países sudamericanos, 4 africanos y por ahí, pues Turquía, que es el europeo asiático, que te digo, se me hizo un poquito raro. Yo pensaba que, porque es parte incluso del G20, Turquía. Oh, Entonces, caray. es la única nación dentro de ese grupo de países que pues, se dice que son los que controlan la economía prácticamente a nivel mundial. Un integrante del G20, pues está aquí en temas por ahí de inflación. Lo que habíamos dicho, pues prácticamente era para darles un poquito más el concepto de qué es la inflación, qué es lo que podemos hacer, no podemos quitarla, hay que vivir con ella, hay que aprovecharla. Y pues no sé si querías agregar algo más, Andrés. No, pues realmente sería todo. Digo, si tienen alguna duda o pregunta o también algún tema en específico que quieran que toquemos, pues que nos lo hagan saber ahí en los comentarios. Así es, agradecemos su tiempo y pues seguimos por ahí siguiendo con los videos para ustedes. Hasta luego.